Shalom a todos mis hermanos del grupo Yeshua HaMashiach Jai. Dando primeramente gracias al Eterno por un día más, por una oportunidad más de rectificar, y hacerlo agradable ante sus ojos. Gracias por la vida, por el sustento y el techo. Que tu misericordia, oh Eterno, se mantenga para siempre con todos nosotros. Permite la pronta llegada de nuestro Mashiach Yeshua. Amén ve amén. Hoy es Shabbat, 1 de Heshvan, 5778. 21 de octubre, 2017. Bienvenidos a esta yeshiva virtual. Parashá Noaj, Noé. Bereshit, Génesis 6. 9, 11, 32. Haftará. Yesaya. Isaías 66, 1, 24. Dichos de nuestro Ribí Yeshua, código nazareno, código netzarita, Sofen Amalhudí, o Brit Hadashá. Meir, Marcos 2, 1, 2, 28. Recuerden que puede hacer sobre esta parashá, cualquier exposición, resumen, pregunta, propuesta, etcétera, etcétera, etcétera. No está permitido cualquier comentario fuera de la parashá. Hacer caso omiso a estas reglas es una falta de respeto a todos los integrantes del grupo, por lo tanto tome el primer día de la semana para realizar estas preguntas. Sin embargo puede hacérmela en privado. Por lo tanto apliquemos la halajá Ilhot Talmud Torah de Rambam 4, 6. Tampoco se pregunta al instructor sobre un tema diferente, sino del tema que en ese momento se está estudiando. Agradezco su cooperación al respecto. Comentarios diarios y breves de la parashá. Hoy me gustaría hacer un enfoque diferente a la parashá Noaj. Como todos saben, esta parashá nos relata el juicio decretado por Elohim a la humanidad, el cual fue traducido en un gran diluvio, que arrasó con la vida de hombres y bestias. De la cual Noaj, su familia y los animales que estaban con él, quedaron a salvo. Pero en un mundo como este, donde la gran mayoría de las personas motivadas por los avances científicos demanda pruebas de este hecho, ¿cómo podemos hacer frente a estas preguntas? ¿Qué evidencia tangibles tenemos que apoyen el relato bíblico? Los que ya me conocen en el grupo, saben que muy poca o casi nula, pude recibir, instrucción religiosa. Por lo que me enseñaron más a buscar razonamiento, que solo creer. En pocas palabras, si creo algo, debo tener bases lógicas para respaldarlo. No solo conformarme con decirles así, pues así lo creo. Este tipo de actitud, que me fue inculcada para negar la existencia de un ser supremo, fue irónicamente la que me llevó a entender que existe un creador de todo. No las supuestas secuencias de eventos al azar, que dieron origen a todo lo perfecto que conocemos hoy. Como ven, creer que existe un creador, un detonante a todo lo que existe, no es una cuestión de creencia mística, sino un razonamiento lógico que nos daría la pieza que le falta a la ciencia para entender el origen del universo. Saque usted sus propias conclusiones. Por lo antes expuesto, considero necesario la búsqueda de respuestas a estas preguntas, basado en análisis lógicos, y tratando de buscar el sentido al relato bíblico. Hay algo que debemos considerar. 1. El relato bíblico, ¿es solo eso, una narración de un hecho? 2. El relato bíblico, no es un manual, o tratado de laboratorio de química, o física o de ninguna ciencia en la cual se pueda hacer cálculos, y comprobaciones científicas. 3. El relato bíblico de una manera simple nos dice lo que necesitamos saber, con el fin de entendernos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. 4. El relato bíblico está diseñado para que pueda ser entendido por todos, sin importar qué tipo de grado de instrucción tenga. Aclarado este punto, seguramente usted dirá, si no es un libro de cálculo científico, ¿por qué buscarle lógica? Y no solo creer y punto. Bueno, aunque es cierto eso, no es menos cierto que si buscamos bien las pistas que nos dan, y el avance científico que tenemos hoy, se puede armar secuencias lógicas de los eventos. Le voy a dar un ejemplo. Yod 38, 22 al 23. ¿Has entrado acaso en los tesoros de la nieve, o has visto los tesoros del granizo, que tengo reservado para el tiempo de angustia, para el día de la batalla y de la guerra? ¿Qué tesoros son estos? Ciertamente que esos secretos para aquellos días era imposible verlos. Hoy, gracias al Eterno, tenemos la tecnología para hacerlo. Existe un recurso sobre la nieve vista a través del microscopio electrónico que es una verdadera delicia y, además, ofrece imágenes en dominio público. Se trata de las microfotografías tomadas con un LTSEM, Low Temperature Scanning Electron Microscope, por el Centro de Investigación Agrícola estadounidense BARC, de Beltsville, en Maryland. Le pido que si se quiere deleitar con esas imágenes verifiquen esas fotos, es grandioso lo que se puede encontrar en la nieve con ese microscopio. Como le dije, no es un libro de ciencias, pero algunos han buscado su inspiración en sus páginas, y se han encontrado con hechos sorprendentes como este.
Ver la nieve en un microscopio electrónico. Así como este ejemplo hay muchos en la Tanaj que podemos nombrar, pero no vamos a hacer una enciclopedia de este comentario, por lo que solo me voy a enfocar en el relato del diluvio. Veamos. ¿Qué información tenemos, según el relato bíblico? Según el relato bíblico nos habla primero de la descendencia de Adán hasta Noaj. Ahora bien, ¿qué posibilidad había que los descendientes de Adán haya podido haber emigrado a otro continente, por ejemplo América, en tiempo de Noaj? Yo lo veo muy poco probable. Se puede entender que hasta este momento los descendientes de Adán están concentrados en la región amplia del Medio Oriente, y quizás también en el norte de África. Recordemos el Edén, que nos dice el relato. Bereshit, Génesis 2, 10 al 14 y del Edén salía un río que regaba el huerto y desde allí se dividía en 4 cauces. El nombre del primero era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde se halla el oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Allí hay bedelio y piedra ónice. El nombre del segundo río era Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río era Gidekel, que fluye al oriente de Asiria. Y el cuarto río era el Éufrates. Como podemos ver, este lugar estaba más o menos situado en los valles de la antigua Mesopotamia, y parte del África. Por lo que podemos concluir que los descendientes de Adán abarcaban este vasto territorio. Y no se habían apartado del lugar donde el Eterno había plantado un jardín, que estaba protegido de una manera muy particular por él. De la misma manera, el lugar donde fue entregada la Torá es un lugar especial y protegido por el Eterno, por una dimensión que no es posible acceder. De eso hablaré con más detalle, en otra exposición, apelando a las leyes físicas. Por lo tanto, podemos suponer, saque usted sus propias conclusiones, que la humanidad aún no había cruzado el estrecho de Bering, por lo que no había descendientes de Adán aún viviendo en América. Ni de manera lejana a la vasta región de la antigua Mesopotamia, y parte posiblemente del norte de África. Con esta idea vamos a ver este pasaje. Bereshit, Génesis 7, 17 y fue el diluvio sobre la tierra durante 40 días. Las aguas crecieron y levantaron el arca, y ésta se elevó sobre la tierra. Si entendemos el término tierra del hebreo, Eres. Como todo el globo terrestre, podemos entender que el diluvio fue universal. Pero si vemos los significados de la palabra hebrea, Eres, vemos en el diccionario lo siguiente. H776. Eres. De una raíz que no se usa, que probablemente significa ser firme. Tierra, completa o partitivamente una tierra. Campo, comarca, costa, ladera, mundo, nación, país, polvo, provincia, región, suelo, terreno, territorio, tierra. Como ven, esta palabra no solo puede ser entendida como el globo terrestre, ya que tiene otras formas más limitativas como país, nación, provincia, o región. No siempre aplica a todos los continentes del mundo. ¿Entienden? Veamos algunos textos al respecto. Bereshit, Génesis 41, 57. También de toda la tierra llegaban a Egipto para comprar grano a José, porque la hambruna arreciaba en toda la tierra. Podemos entender aquí, que la palabra Eretz usada en este texto, se puede entender que los habitantes de América iban a comprar el grano a Egipto en esa época. Y si usted usa la lógica, me dirán que no. Solo aquellas regiones cercanas. O en este, por ejemplo. Hechos 2, 5. Habían judíos, hospedados para entonces en Jerusalén, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Allí la palabra para naciones es G 1484. Etnos. Probablemente de G 1486. Raza, como del mismo hábito. Tribu. Específicamente alguien foráneo, no judío, usualmente por implicación pagano. Gente, gentil, linaje, nación, pueblo. Con esta palabra griega no podemos sacar conclusiones, que todos los continentes del mundo estaban reunidos allí. Solo aquellos de los cuales las rutas comerciales de la época les eran permitidas estar. Lo que quiero decir con esto, que si buscamos la lógica en el relato del diluvio, fue local, pues es allí donde el hombre se había asentado, en esos primeros inicios de la humanidad. ¿Y qué respaldo científico tenemos al respecto? Veamos. Fue en la década de 1990 cuando los geólogos William Ryan y Walter Pittman reunieron pruebas que sugerían que una inundación pudo haberse producido en la región del Medio Oriente unos 7500 años atrás. Ellos creen que el Mar Negro, actualmente de agua salada, fue originalmente un lago de agua dulce aislado y rodeada de tierras de cultivo, hasta que fue inundado por el mar Mediterráneo.
Según esta teoría, un aumento del nivel del mar Mediterráneo creó un canal de agua que se deslizó a través de lo que hoy es el Bósforo, sumergiendo toda la línea de la costa original del Mar Negro. Esta avalancha de agua que se correspondería con el diluvio, habría supuesto que se desplazase un volumen de agua equivalente a 200 veces el flujo de las cataratas del Niágara, extendiéndose para cubrir unas 100.000 millas cuadradas. Un auténtico tsunami. Y también dice: 400 metros bajo la superficie se descubrió una antigua línea costera, lo que prueba que un evento catastrófico ocurrió en el Mar Negro. Por las pruebas de carbono realizadas a los restos de conchas encontradas a lo largo de la costa, Ballard cree que se puede establecer una línea de tiempo para ese evento catastrófico, que habría ocurrido unos 5.000 años antes de Cristo. Algunos expertos creen que esa fue en la época cuando el diluvio de Noé pudo haber ocurrido. Si unimos esto al relato bíblico, tendría un sentido lógico. Ya que las lluvias torrenciales, y los que han vivido en carne propia una inundación por lluvia pueden entender de qué les hablo. Estas lluvias de manera ininterrumpida por 40 días, además de las aguas que brotaban de las profundidades, como lo dice el relato bíblico. Bereshit, Génesis 7, 11. En el año 600 de la vida de Noé, en el segundo mes, el día 17 del mes, ese mismo día reventaron todas las fuentes del gran abismo, y las compuertas de los cielos fueron abiertas. ¿Dónde? Abismo se usa la palabra H 8415 Tejom. O, usualmente femenino, de H 1949. Abismo, como masa de agua que sube, especialmente lo profundo, el mar principal o la provisión de agua subterránea. Abismo. Toda esta combinación de eventos, lluvia, elevación de las aguas subterráneas, pudo hacer que el mar se elevara de tal manera que inundara toda la tierra de esa región a niveles jamás visto por el hombre. Ciertamente todo asentamiento humano fue tragado por las aguas, y es por ello que vemos relatos de los sumerios, una civilización de la Baja Mesopotamia cuya época de esplendor se sitúa entre el 3000 y el 2000 a.C., ya citan en sus crónicas una gran inundación, confirmada también por las pruebas halladas en las excavaciones arqueológicas, realizadas en la ciudad mesopotámica de Ur entre 1922 y 1929. Ciertamente en esto no falta los que especulan que la Torá copió el relato de la epopeya de Gilgamesh. Pero ¿por qué no pudo ser al contrario? Los descendientes de Noé, que se dispersaron por toda la tierra o sea por todo el globo terrestre después de la construcción de la Torre de Babel, llevaron el relato, el cual no creo que pudiera ser olvidado tan fácilmente. Pero, debido a las épocas y las culturas el relato se fue deformando según las actitudes que iban creando, en rebeldía al Creador, que dio como origen otros dioses y otras creencias. De esto vemos que el relato del diluvio se difundió por todo asentamiento, donde el hombre creaba una civilización. Es por ello que vemos otros relatos, que no solo son del Medio Oriente como China. La gran inundación de Gunyu. Hindú. En las escrituras védicas de la India encontramos a un rey llamado Svayambhuva Manu, que fue avisado del diluvio. Griega. La mitología griega relata la historia de un gran diluvio producido por Zeus, quien había decidido poner fin a la existencia humana. En América, las narraciones de Chicha o Muisca. Mapuche. En las tradiciones del pueblo amerindio mapuche, igualmente existe una leyenda sobre la inundación. Maya. Para los quichés, por ejemplo, la inundación fue producida por Ucuxcaj, corazón del cielo, o Huracán, madre y padre de los dioses, a fin de destruir a la raza de hombres de madera. Y la lista sigue y se extiende hasta los habitantes de la lejana isla de Pascua y los de África, tiene relatos similares. Al parecer este hecho que es narrado por todas las culturas no puede haber sido mera casualidad. Tuvo que haber un hecho inicial, del cual se desprende todos los relatos que existen en todas las culturas. Y ese relato lo vemos en la Torá. Hay algo interesante en esto, en las primeras culturas en Israel se hizo el siguiente hallazgo. Los antropólogos Israel Ershkovich, Omri Barzilai, y Ofer Marger, pertenecientes a diferentes universidades e instituciones israelíes, hicieron un estudio de un cráneo incompleto descubierto en la cueva Manot, en Galilea Occidental, Israel. Parte de un cráneo encontrado en el actual Israel que data de hace 55.000 años sugiere que pudieron pasar por allí los primeros Homo sapiens que más tarde colonizaron Europa, publica hoy la revista británica Nature. Como ven en este corte de prensa vemos que encontraron evidencia muy antigua sobre el hombre moderno. Ciertamente es posible que sean los habitantes antediluvianos, que ya moraban en esa región. Saque usted su propia conclusión. Tenemos otro corte de prensa que dice lo siguiente.
Los restos fósiles más antiguos de un Homo sapiens datan de hace 300.000 años y se encontraron en un sitio en Jebel Irhoud, Marruecos. Estos restos son 100.000 años más viejos que otros fósiles descubiertos previamente del Homo sapiens. El descubrimiento fue presentado en un estudio en la revista Nature este miércoles. Este descubrimiento es interesante pues nos muestra evidencia de que las colonias de humanos estaban al norte del África, y no en el corazón del África como muchos afirmaban. Recuerde que uno de los ríos nombrados en el Génesis es el nombre del segundo río era Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Que probablemente fuese de la región de Nubia. Y Nubia nos queda. Nubia es la región situada al sur de Egipto y al norte de Sudán. Su población se asienta a lo largo del valle del Nilo, entre la primera y la sexta catarata del Nilo. Por lo que, el éxodo a la costa de Marruecos, no es una locura, ya que, es un traslado fácilmente por tierra. Por lo que puedo concluir lo siguiente. 1. El diluvio fue local no universal. 2. El hombre no se había dispersado por todo el globo terrestre. 3. Tenemos la evidencia arqueológica de los más antiguos fósiles humanos encontrados en Israel y el norte de África. 4. Tenemos evidencia geológica de una gran inundación, en el Medio Oriente que pudo haber abarcado parte del norte de África. 5. Es difícil, e ilógico suponer que los animales que llegaron al arca también procedían del continente americano. Bueno, hasta aquí con esta exposición, de la cual usted también puede tener sus propias conclusiones. Por lo que no estoy diciendo que sea 100% de esa manera, solo trato de buscar lógica al relato bíblico, con los hallazgos arqueológicos. Por lo que esta exposición no es concluyente, irrebatible o incuestionable. Eso lo quiero dejar bien claro. Shalom a todos.